Shalom Aleichem, su servidor Joseph Ben Abraham de Estados Unidos de Norteamérica. En esta ocasión ministrando el tema, el cual voy a titular Desenmascarando al Anti-Mesías. Desenmascarando al Anti-Mesías. Bien, como podemos leer en muchas de las cartas apostólicas, por ejemplo, las cartas de Juan y Pedro, ellos mismos advierten de que ya desde ese tiempo ya se estaba manifestando el antimesías. Pablo, en Hechos 20, me parece que versículo 28, antes de subir a Jerusalén por última vez, le advierte a sus discípulos, a sus seguidores, ¿no?, de que él tenía que subir a Jerusalén, que a lo mejor no le verían más, no sabía lo que le esperaba. Sí, el espíritu, ¿verdad?, el Ruach HaKodesh le había mostrado que tenía que pasar por muchas prisiones y mucha tribulación, pero exactamente lo que iba a pasar con él exactamente pues no sabía. Por lo tanto, pues él les advierte a sus seguidores de que es muy probable que no le vean más, y como parte de su despedida les profetiza, ¿verdad?, ya que el Espíritu le había dejado ver muchas cosas, ¿no?, muchas cosas del tiempo venidero. El Espíritu le hace profetizar de que cuando él, ¿verdad?, después de su partida, después de él dejar la iglesia a la cual él había, es como cuando tú dejas un jardín de flores abandonado, si no le echas agua y no le echas sus vitaminas, su estiércol, esas flores se van a marchitar y se van a dañarse, se van a corromper. Pues esto mismo le estaba advirtiendo Pablo, de que vendrían lobos rapaces a dañar el rebaño, inclusive que muchos, hasta de ellos mismos, se iban a levantar introduciendo herejías a la iglesia, cosas que no tienen que ver nada con Israel, falsas enseñanzas, y todas estas personas iban a ser conducidas por el demonio, por el adversario de Dios. Entonces esto se ha cumplido, lo vemos hoy día, y no solo Pablo habló de esto, el apóstol Pedro habló, Pablo lo habló también en la carta a los tesalonicenses. En varias de sus cartas Pablo predijo esta apostasía. Predijeron de que la verdad de que se les había comunicado a estas iglesias en el camino iba a ser cambiada por la mentira, y esto pues ha sucedido, lo hemos visto en los últimos 2000 años, ¿no? Cómo la mentira ha suplantado la verdad. Ahora bien, ¿quién es el antimesías? Para entrar de lleno al tema, que yo sé que ustedes que me están escuchando, y muchos de ustedes que muy probable sean familiares míos sanguíneos, muy cercanos, y otros videos he tratado de no compartirlos con nadie de mi familia, ya que, como dijo el rabino de rabinos, Yeshua, mi maestro, ¿no?, él dijo de que nadie era profeta en su propia tierra, y si él, que era el hijo de Dios, no tuvo éxito con sus familias y su, ¿verdad?, y su gente, la gente que le vio crecer, nosotros no vamos a ser más que el maestro, porque él mismo dijo, nadie va a ser más que su maestro. Podrían ser iguales, pero nadie va a ser más que su maestro. Y todo por lo que pase el maestro, ustedes tendrán que pasar. Los escupirán, les rechazarán el mensaje. Y obviamente, pues yo espero eso de mi familia, también, de que rechacen este mensaje, pues porque ya son cosas proféticas, ¿no? Inclusive Yeshua dijo que aquel que ame a su padre o a su hijo o a su esposa más que a él no era digno de él. Por lo tanto, cuando uno decide seguir este ministerio, pues uno debe apartarse de las influencias de la familia que no está preparada para recibir este mensaje. Pero hoy mi corazón me dice de que este mensaje sí lo deje abierto, por si ellos tropiezan con él, pues que lo escuchen. Pero es muy probable que si alguno de mi familia, podría ser mi padre,
mi madrastra, alguna prima, alguna tía, algún primo. Podría ser que este mensaje que he escogido para que ellos pudieran tropezar con él, ya que lo voy a colgar en mi página de Facebook, y de ahí pues si alguien se anima a escucharlo, quizás lo comparta con otra persona. Muy probable que así sea. Si esto sucede, es muy probable que digan: oh, ahora sí que José Ramón ya se le cayó un tornillo, ahora sí que se le aflojó un tornillo. Miren lo que está diciendo, ahora sí, ya llegó al extremo. Ahora está diciendo que Jesucristo es el antimesías. ¿Sí? Que Jesucristo es el antimesías. Así que probablemente usted va a querer parar este video actualmente, ¿verdad? En este punto. Les exhorto que no lo haga. Les exhorto que no se quede con esto que le estoy diciendo fuera de contexto. Anímese a seguir escuchándome. Y al final del video, estoy seguro que aquellos que sean sensatos van a asimilar este mensaje con humildad, e inclusive concluirán que estoy en lo correcto. Y no solo yo, sino aquellos a los cuales yo represento. Bueno, ¿por qué yo digo que Jesucristo es el antimesías? Usted se preguntará: pero ¿cómo va a ser que Jesucristo es el antimesías? Pero eso es totalmente contradictorio. ¿Cómo va a ser? Bueno, la cristiandad lleva 2000 años tratando de esperar un falso profeta, predicando evangelios en cuanto al anticristo, ¿no? Pero como ellos son víctimas del adversario, desconocen totalmente la realidad de cómo el adversario les ha engañado por más de 2000 años. Ahora bien, vamos a empezar a desenmascarar ¿verdad?, al antimesías, Jesucristo, el cual yo le llamo, y le voy a comenzar a llamar de ahora en adelante en todas mis prédicas y ministraciones, el Jesucristo histórico. Así que le voy a llamar el Jesucristo histórico. Entonces, ¿por qué es que yo digo que el Jesucristo histórico es el antimesías? Primero que nada, el Jesucristo histórico es una falsificación vulgar, es una réplica pésima, totalmente opuesta a lo que fue un personaje bíblico ¿verdad?, de la historia de Israel. Un personaje bíblico, y no cualquiera, sino el personaje bíblico por cual todo fue hecho y por cual todo tiene que terminar: el Hijo de Dios. O sea que ya estamos empezando. Ya si usted no ha parado el video, se supone que ya está empezando a ver luz. El Jesucristo histórico es una réplica, es un robo de identidad de un personaje bíblico, ¿verdad?, muy importante para el pueblo de Israel, el cual el pueblo de Israel lleva muchos años esperando, y por culpa del adversario ahora se les es difícil, ¿verdad?, a cada israelita, ¿verdad? Los israelitas actualmente, los que se identifican como Israel, son judíos, ¿verdad?, de la tribu de Judá, porque las otras tribus están perdidas. Por lo tanto, los judíos de hoy en día se les hace difícil reconocer al Mesías, porque el adversario tiene engañado tanto a judíos como a cristianos con este personaje, el Jesucristo histórico. Es muy difícil, imposible, que un judío entrenado en la Torá, en las Sagradas Escrituras hebreas, acepte que este Jesucristo histórico sea el Mesías, y por ende no creen. Los cristianos sí creen en este Jesucristo histórico y le siguen. Y a través de este Jesucristo histórico han hecho las barbaridades más grandes que se pueden haber hecho en el nombre de este personaje inspirado por los demonios de Satanás. Las cosas más maquiavélicas
que se han podido hacer en el mundo se han hecho en el nombre de este personaje histórico, ¿verdad? El Jesucristo. Por ende, Satán tiene engañado a todo Israel, porque sabemos que los cristianos son, ¿verdad? Porque aquellos que invocan el nombre del Dios bíblico, aquellos que se identifican como hijos de Abraham, pues son, y nosotros los judíos nazarenos lo sabemos, ¿verdad? Porque así el Espíritu nos lo ha dicho, las Escrituras nos lo han revelado. Nosotros sabemos que los cristianos son, en una gran parte, los cristianos de esta área de acá, de la América hispana, ¿verdad? Los hispanos del Nuevo Mundo, son en su mayoría descendientes de los judíos que fueron forzados al catolicismo en toda la historia, la medieval, la historia, aparte de la historia presente, y la historia y el periodo antes de la era medieval. Entonces, y muchos de ellos, los que no son de la tribu de Judá, los que no son de los judíos forzados, entonces son de las tribus perdidas de Israel, que provienen de los griegos, de los corintios, de todos aquellos a los cuales Pablo les escribió. O sea, los cristianos modernos son descendientes o de los judíos forzados, ¿verdad?, a convertirse al catolicismo, o si no los mataban en el nombre de este personaje histórico Jesucristo, o son descendientes de las 10 tribus perdidas en el área de Asia Menor, lo que se llama actualmente Turquía, que antes era Galacia, Corintio, el Ponto, Macedonia, Tesalónica, bueno, toda el área a la cual Pablo dedicó su vida a ministrar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos decir que el adversario tiene engañado a todo Israel, a los cristianos y judíos. Nosotros somos los judíos nazarenos, estamos en el medio, conociendo la verdad, y no pertenecemos ni a un grupo ni a otro. Nosotros tratamos de mantenernos en el requisito que describe el apóstol Juan en Apocalipsis 14:12. En Apocalipsis 14:12 se dice que la perseverancia de los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Los cristianos tienen el testimonio falsificado de Yeshua, ¿verdad?, con este personaje de Jesucristo, y un testimonio distorsionado. Por lo tanto, no tienen el testimonio de Yeshua, no lo tienen, porque tienen un testimonio falsificado, engañoso y totalmente opuesto al mensaje de Yeshua. O sea que los cristianos ni guardan los mandamientos de Dios, guardan uno que otro, los más importantes no los guardan. Ellos guardan los mandamientos que el adversario les ha influenciado, ¿no? Aquellos mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo, y así el cristiano se manifiesta, amando al prójimo, los que aman a su prójimo, sin la necesidad de una deidad. Y sabemos que son dos mandamientos importantes, resumidos, ¿verdad?, los que resumen toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y el más importante, amarás a Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, el cristianismo no lo guarda, porque la manera de tú demostrar que amas a Dios sobre todas las cosas, hay 4 mandamientos en la primera tabla de las que Moisés dio, donde tú demuestras ese amor. Son los primeros 4 mandamientos de las tablas donde tú demuestras ese amor, y uno de ellos guardando el sábado, no adorando imágenes, no tomando el nombre de Dios a la ligera, ¿verdad? Entonces, el adversario ha falsificado el mensaje, por lo tanto los cristianos no guardan la Torá ni tienen el testimonio de Yeshua. Así que aquí hay un problema. Entonces los judíos que dicen guardar la Torá tampoco la guardan, porque siglos y siglos y siglos de capas y capas y capas de tradiciones que se le han ido poniendo, ¿verdad?, a las generaciones de las tribus de Judá, se han olvidado de la Torá, y ellos mismos han creado mandamientos de hombres, han creado un libro que ya lo ponen
tan sagrado o más sagrado que las, ¿verdad?, que la Sagrada Escritura y la bendita Torah, y es el Talmud. El Talmud es un libro de comentarios que se desarrolló después del periodo que Judá estuvo exiliado en Babilonia, y cada comentario de los rabinos, cada historia, cada cosa que ellos se inventaban, se inventaron supuestamente de que en el monte Sinaí, ¿verdad?, el Creador le dio también a Moisés unas instrucciones orales, las cuales no se escribieron, y que eso es que se ha transmitido de generación en generación. Eso es mentira, eso no existe, de eso no se habla, en la Sagrada Escritura no se habla de eso, hasta la dispersión en Babilonia. Todo esto es creado en Babilonia. En los 70 años que estuvo ¿verdad?, el pueblo de Judá exiliado en Babilonia, de ahí nace este Talmud, y donde se le han ido añadiendo y añadiendo un montón de fórmulas a los mandamientos de Dios. Se le ha puesto cargas a los mandamientos de Dios, cuando los mismos mandamientos, uno de ellos, el más importante, ¿verdad?, con el cual se cierran los mandamientos, el Creador advierte de que nadie quite ni ponga nada de lo que contiene, ¿verdad?, los libros de la Torah, el sagrado libro de la Torah. Mensaje que se repite también ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis. Pero en Deuteronomio se lo dice muy claro, que nadie quite ni añada nada de lo que está, ¿verdad?, de lo que Dios ha mandado para el pueblo de Israel. Y los judíos, a cada mandamiento, por decirle un ejemplo, la circuncisión, una cosa tan simple que se le mandó a nuestro padre Abraham, el cual con una piedra afilada ellos cortaron el prepucio de su, ¿verdad?, su miembro, y ya pusieron la señal de Dios, ¿verdad?, del Creador entre el hombre y el Creador. Y sin embargo, estos rabinos le añadieron a un protocolo que actualmente eso tiene que estar documentado. Hay un ritual, unas oraciones, unos rituales de purificación que hay que hacer antes. Ahora se hace con cirugía, ¿verdad?, para los que son adultos. Entonces, a esto es lo que se refiere, ¿verdad?, el Creador, de que no le añadan ni le quiten a la Torah. Y actualmente el pueblo de Judá se rige más por estas capas, ¿verdad?, que se le han añadido a los mandamientos, que por la esencia del mismo mandamiento. Entonces es por eso de que ni los judíos ni los cristianos, y cuando digo judíos me refiero a los judíos tradicionales, los judíos rabínicos, ni ellos ni los cristianos cualifican para el requisito de, ¿verdad?, que habla Juan en Apocalipsis 14, versículo 12, donde habla de que la paciencia de los santos es aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Ahora bien, seguimos hablando de este Jesucristo histórico. Nosotros, ¿verdad?, los judíos nazarenos, al igual que el judío tradicional, no creemos en el Jesucristo histórico, obviamente, porque ¿cómo vamos a creer en un Jesucristo histórico cuando el Mesías de Israel se supone que salve a Israel de la opresión, se supone que sea un príncipe de paz, y en el nombre de este Jesucristo histórico han tratado de exterminar a nuestro pueblo de Israel? Desde la existencia, desde la creación de este personaje, de esta abominación del Jesucristo histórico, han tratado de exterminar a nuestro pueblo de Israel, y no solo al pueblo de Israel, sino a las Sagradas Escrituras y sus enseñanzas. En el nombre de este Jesucristo histórico, Roma prohibió el estudio de las Sagradas Escrituras a su pueblo por un periodo, tanto así que asesinaban, y muchas personas quizás no saben esto, lo pueden buscar en la historia y leerlo en internet. Ahora no hay excusa para ser ignorantes. Dios ha permitido, ¿verdad?, que el conocimiento y la sabiduría esté accesible como parte de las profecías, porque en Daniel, el profeta Daniel advirtió que en los tiempos postreros iba a haber exceso de conocimiento. Entonces la Iglesia Católica Romana, en un periodo temprano, ¿verdad?, de su historia, mataba a todo aquel que poseyera una Biblia y trataba de escudriñarla por sí mismo.
Solo los monjes, ¿verdad? Y el clérigo romano eran los que estaban autorizados a enseñar la Biblia, y mayormente lo que enseñaban era el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que se conoce como el Nuevo Testamento, que no es ningún Nuevo Testamento. Entonces asesinaban a todo aquel que poseyera, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras. Y no solo eso, que las Sagradas Escrituras tenían que ser en lenguaje latín, un lenguaje que tergiversa mucho las Escrituras. Y aquel que lo sorprendieran tradujéndolas del lenguaje latín a otro idioma, asesinado en la hoguera, ¿verdad? O lo colgaban, lo torturaban maquiavélicamente. Todo esto inspirado ¿verdad?, por los espíritus malignos de Hasatán. ¿Cómo es posible que, ¿verdad?, que el Mesías de Israel haga una cosa así? Pero estos son, pues, los seguidores del Jesucristo histórico, la deformación, ¿verdad?, que hizo Hasatán, de la cual advirtió Pablo y todos los apóstoles, y el mismo Yeshua, ¿verdad?, que dijo que en los tiempos postreros, ¿verdad?, cuando él llegue a enjuiciar, ¿verdad?, a todo el pueblo, iban a ir donde ellos, iban a ir donde él y le dirán: Señor, Señor, pero no sacamos demonios, ¿verdad?, en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, pero prodigios. Y el Señor dijo que les va a decir en ese tiempo, les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo jamás los conocí. Pues a eso se refiere. A eso se refiere. En Juan, Yeshua también advierte, ¿verdad?, todos estos acontecimientos que iban a estar pasando, de que muchos, ¿verdad?, de que las naciones tratarían de matarles, les matarían, los iban a arrancar de la sinagoga y los matarían, pensando que estarían haciendo un servicio a Dios, pero que ellos ni conocían al Padre ni lo conocían a Él. Todo esto sucedió, ¿verdad?, cuando la Roma católica se hizo del poder de la Iglesia occidental, y empezaron a tratar de exterminar el pueblo de Israel, sacándolo de las sinagogas, matándoles. Aquí es que se ve el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que el Yeshua judío, porque tenemos que decir que el Mesías del mundo era judío, no era romano, eso que quede claro. Y por eso es que vamos viendo, ¿verdad?, el enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el adversario? Por lo tanto, un judío no puede pensar que este Jesucristo histórico sea el Mesías. Para nosotros eso es abominación, cuando en el nombre de este personaje se ha tratado a través de toda la historia de eliminar, de extinguir el pueblo de Israel, dígase los judíos, ¿verdad? Así que eso es una de las para nosotros los nazarenos, que conocemos, ¿verdad?, los nuevos escritos, los escritos de los discípulos de Yeshua. Esta es información que está ajena, ¿verdad?, para el judaísmo ortodoxo, ya que sus rabinos no le permiten leer los escritos de los discípulos de Yeshua, dígase el Nuevo Testamento. Pero nosotros sabemos las enseñanzas de Yeshua, y este Jesucristo histórico es la contraparte, y el mensaje de este Jesucristo histórico es la contraparte del mensaje de Yeshua HaMashiach. Por ejemplo, el evangelio de Yeshua era un evangelio de humildad, era un evangelio de que era mejor dar que recibir. Ahora, el evangelio de este Jesucristo histórico, el que presentan sus seguidores, es mejor recibir que dar. Pacte con Dios. Jesucristo salva. Ese es el mensaje, el evangelio de los seguidores del Jesucristo histórico. Jesucristo salva, somos salvos por la gracia. Ya no hay que hacer más nada. Ya Jesucristo pagó en la cruz tu pecado. Ya no hay mandamientos. Somos libres en la gracia de Dios. Y entonces por eso es que el pueblo, ¿verdad?, este pueblo que sigue al Jesucristo histórico vive en un libertinaje, y sin embargo se viven por uno que otro mandamiento escogidos de la Torah, los mandamientos que son cómodos para ellos llevar, pero ninguno de los que son para demostrar el amor a Dios son seguidos por estos seguidores de Jesucristo histórico. O sea que este mensaje de que no hay que hacer más nada, de que ya Jesucristo clavó la ley en la cruz y todo esto es una falsedad totalmente. Entonces, una persona, un movimiento
un espíritu que promueva un mensaje opuesto al mensaje que dio Yeshua HaMashiach, es un espíritu de oposición, es un mensaje de oposición, y lo opuesto significa ser adversario. Entonces, si a este punto usted no ha parado esta explicación, ya usted está viendo por qué sabemos que el Jesucristo histórico y sus seguidores, ¿verdad?, y el cristianismo como tal, todo esto es una apostasía de la cual se refirieron los apóstoles. Y aquí es que queda desenmascarado el adversario al cual, ¿verdad?, todos los apóstoles y el mismo Yeshua predijeron: el adversario de Dios, el antimesías. Cuando Yeshua iba a ser arrestado, el apóstol Pedro trató de, Kefas, ¿verdad?, como se le llama, voy a usar el lenguaje de Pedro para los que me escuchan que no son judíos. El apóstol Pedro trató de cumplir la promesa que le hizo a Yeshua de que sobre su cadáver le harían daño, ¿verdad?, a su maestro. Él le hizo esa promesa al Mesías, y el Mesías le dijo: no prometas, porque de cierto te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. Pedro trató de cumplir su promesa. El cristianismo trató de llevar un mensaje como que Pedro fue traidor, pero no fue que Pedro fue traidor, sino que el maestro le anuló sus intenciones. ¿Por qué? Porque Yeshua es un príncipe de paz. Cuando vinieron a arrestarlo, Pedro desenvainó su espada, inclusive le cortó la oreja a uno de los sirvientes, ¿verdad?, de los sacerdotes del templo. Y Yeshua le dijo, lo reprendió y le dijo: guarda tu espada, ¿no sabes que el que hierro mata, a hierro muere? ¿No sabes que se tienen que cumplir todas las palabras que se escribieron de mí? Que si yo quisiera ahora mismo, yo invocaba al Padre y mi Padre mandaba 12 legiones de ángeles y me salvarían de todo esto si yo quisiera, y ya se restauraba todo. Pero no, ese no es el plan de mi Padre. El plan de mi Padre es restaurar el reino por medio de la paz, por medio de la palabra, y no por la espada. O sea que si Yeshua hubiese querido restaurar el pueblo de Israel y salvar el mundo por la espada, ya lo hubiese hecho. Pero no es el plan de Dios. Ya el Padre había utilizado la espada para entregarle la promesa a Abraham de la tierra prometida, y el pueblo de Israel violó los pactos, desobedeciendo a Dios en la etapa temprana de Israel. Se salieron del camino. Por lo tanto, Dios retiró el arca de la alianza de Israel y ha cambiado su plan. Los designios de Dios han cambiado, ya no van a ser por la espada, sino por la paz. Por eso envió el príncipe de la paz. Si leemos las Sagradas Escrituras, cuando Jacob le da la bendición a su hijo Judá de los 12 patriarcas, ¿verdad?, porque Jacob tuvo 12 hijos, los 12 patriarcas que representan las 12 tribus de Israel. Jacob, quien fue después renombrado como Israel por el ángel del Señor, por el enviado del Señor, Jacob le da una bendición muy especial, muy profética a Judá. Y en la bendición él le asegura de que el cetro del rey no se va a retirar de la tribu de Judá, y cosa que se vio cumplida, ¿verdad?, en el rey Shaul, rey David, rey Salomón, Roboam, y la promesa, ¿verdad?, que Dios le hizo al rey David de que de su linaje iban a ser un rey en el cual Dios establecería el trono de David para siempre, y ese pues, es el Mashiach. Entonces Jacob le da una bendición, ¿verdad?, especial a Judá, y le dice de todas las cosas, ¿verdad?, que pasarían con Judá hasta que llegara Shiloh. Shiloh, S-I-L-O-H. Shiloh significa príncipe de paz, el pacificador.
Y estamos hablando desde Génesis. Esto es una narración, ¿verdad? Desde Génesis ya se está viendo la profecía de que en algún momento iba a venir un pacificador. Iban a haber tiempos de guerra, ¿verdad? Pero iba a llegar un pacificador. Este pacificador es el Mashiach. Por lo tanto, el cumplimiento de esa bendición de Jacob se vio, ¿verdad? Con la primera venida del Mesías. Ahora bien, si el mensaje del Mesías era un mensaje de paz, ¿por qué los seguidores del Jesucristo histórico empezaron a matar en el nombre de este personaje histórico, no bíblico, personaje histórico, el Jesucristo histórico? ¿Por qué empezaron a matar? Inclusive pusieron cruces en sus escudos, mataron en espada. Estamos hablando de la época de las cruzadas. Los que saben un poquito de historia saben que el Papa tenía prácticamente dirigía su propio ejército, ¿no? Los cruzados eran caballeros que hicieron muchas cosas en el nombre del Jesucristo histórico. De hecho, ellos pelearon hasta en Jerusalén con los musulmanes, también pelearon con judíos, con sus propios cristianos, ¿no? Aquellos que permanecían en la fe de Oriente, en una fe más cercana a la fe original de los apóstoles, y la fe romana, ya que quería establecer el paganismo, pues intentó erradicar toda la fe ¿verdad? Del cristianismo ortodoxo oriental, y también a los judíos, ¿no? Que, ¿verdad? Si usted lee uno de los padres de la iglesia cristiana temprana, llamado Epifanio, él escribió un tratado que se llama el Panarión. En ese tratado es muy importante hasta para nosotros los judíos, porque ahí podemos rastrear hasta dónde se escuchan, ¿verdad? Hasta dónde tú puedes leer, o hasta dónde tú puedes rastrear en la historia la presencia de los judíos nazarenos, ¿verdad? La secta que yo represento. Y los judíos nazarenos son los discípulos de Yeshua, ¿verdad? Porque sabemos que, y esto hay muchas personas, ¿verdad?, gentiles que no lo conocen, ¿verdad?, por estar engañados por este movimiento de los seguidores del anticristo. Los primeros discípulos de Yeshua, ¿verdad?, miles de ellos fueron judíos. Entonces, en este Panarión se mencionan lo que para estos gentiles demoníacos, lo que eran herejías para ellos. Obviamente, herejías para ellos era todo lo que se pusiera al pensamiento pagano romano. Por lo tanto, para este Epifanio, los judíos nazarenos eran una herejía, y él lo menciona en el Panarión 29. O sea, cada número pertenece a una herejía distinta para este señor, ¿verdad? Entonces, en el Panarión 29, él habla de los judíos nazarenos, dedica, ¿verdad?, un capítulo completo a los judíos nazarenos. O sea que por este escrito podemos ubicar todavía a judíos nazarenos en el siglo IV. Y se habla tan despectivo de los judíos nazarenos. Miren, quienes enseñaron a los gentiles sobre la fe hebrea, sobre la fe de Israel, ¿verdad?, fueron los judíos nazarenos, ¿verdad?, los judíos seguidores de Yeshua, ¿verdad?, que después se dedicaron a exportar la fe que estuvo herméticamente para Israel, exportarla a las naciones. O sea que los judíos nazarenos de evangelizadores se convirtieron en heréticos por estos hombres satánicos, ¿verdad?, que se introdujeron a la iglesia, de los cuales Pablo, Pedro, Juan y Santiago hablan en sus cartas. Ellos habían advertido de que estos lobos rapaces se iban a introducir en la iglesia, que no venían ¿verdad?, de Jerusalén. Obviamente estos hombres, Epifanio, Orígenes, Tertuliano, Agustín de Hipona, todos estos hombres, los cuales se les llama, ¿verdad?, por los cristianos, se les llama los padres de la iglesia. Ninguno de estos hombres representa la fe original, ninguno de estos hombres representa a Jerusalén. Estos hombres son griegos que vienen de influencias filosóficas
de influencias de Platón, de Aristóteles, Sócrates, ¿verdad? Y esos hombres filosóficos de la antigua Grecia, hombres que se tropezaron con la fe cristiana y hicieron una mezcla entre la filosofía helénica, ¿verdad?, y la cristiandad hebraica, y de ahí surgió una abominación. De hecho, por eso es que el Eterno prohibía a Israel, y no que lo prohibía, lo prohíbe todavía las leyes están vigentes, dicho por el mismo Mesías, que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Por eso es que el Eterno prohibía que nosotros nos mezcláramos con otras naciones, porque de ahí iba a surgir abominación. Mezclarse con las naciones es... A Dios no le gustaban las mezclas, eso lo puede ver a través de sus instrucciones. Ni le gustaba que se mezclaban las telas, que se mezclaran animales, semillas. Y es por eso, porque de lo que se mezcla sale abominación. Y esto es lo que sucedió con estos griegos. Mezclaron su fe, ¿verdad?, previa, filosófica, con la fe hebrea, y de ahí sale la abominación, lo que se llama el cristianismo. Y estos hombres terminaron odiando a quienes exportaron la fe hebrea desde Israel hacia las naciones. O sea, y entonces pues los pobres nazarenos terminaron de evangelizadores a heréticos, y por ende terminaron en la hoguera y torturados en calabozos, ahorcados, ¿verdad?, guindados en madero. Y todo esto se hizo en el nombre del Jesucristo histórico. Amados hermanos, yo espero que hasta este punto ya estén empezando a comprender, ¿verdad?, por qué yo a principio del video de una vez disparé el tiro al aire, ¿verdad?, y les dije de que Jesucristo histórico es el anti-Mashiach. Espero que ya hasta este punto ya estén empezando a coincidir, porque es que sabemos que este Jesucristo histórico es el anti-Mesías. Pero les voy a dar más detalles. En la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, en el segundo mandamiento se prohíbe la idolatría, crear imágenes y postrarse ante ellas. Los seguidores de este Jesucristo histórico, en contraposición a los seguidores de Yeshua HaMashiach original, empezaron a crear imágenes inspiradas por los demonios para representar a este Jesucristo histórico. Inclusive hay muchas pinturas, ¿verdad?, que artistas influenciados por Satán han pintado de este Jesucristo histórico para representarlo, donde muchas posiciones, ¿verdad?, de las manos de este Jesucristo histórico son posiciones relacionadas con sectas satánicas. Pero para las personas que son ignorantes, esto pasa desapercibido, ¿no? Otra cosa que pasa desapercibido por los ignorantes es que descaradamente este Jesucristo histórico que pintan, ¿verdad?, por ejemplo en cuadros como el supuesto Sagrado Corazón y todas estas cosas, el Jesucristo, ¿verdad?, que ellos pintan es un Jesucristo vistiendo ropa romana, con el manto rojo que sube desde el hombro, cruzando así ¿verdad?, queda como cruzado. Eso es ropa imperial, ropa de los emperadores. Es un estilo griego de vestir. O sea que ponen a ¿verdad?, una imagen de un hombre portando un manto imperial romano. La ropa judía no tiene nada que ver con eso. Pero las personas que, por ejemplo yo que fui cristiano, y para mí eso nunca... Son cosas difíciles si tú no tienes este conocimiento, pasan desapercibidos y mueres pensando de que lo estabas haciendo bien, de que eso estaba bien. No. Primero que a nada de lo que tiene que ver con el cielo hay que representarlo con imágenes, y menos que nos postremos hacia ella. Hay personas que se postran a ese tipo de imágenes talladas o cuadros pintados. Otra cosa, el mismo espíritu ¿verdad?, que inspira a estos artistas, los inspira a crear sus artes, ya sean artes talladas o artes pintadas, los inspira en un mismo patrón de un personaje.
un personaje anglosajón, un personaje tipo griego, caras perfectas, ¿verdad? Los griegos eran bien vanidosos, caras afeitadas, bueno, no afeitadas porque mayormente al Jesucristo lo ponen balbú, pero una cara bien perfecta, con ojos claros, pelo largo. Los judíos no usan pelo largo, y eso hasta el mismo Pablo lo dice, ¿verdad? Cuando en la carta que le escribe a los Corintios, él los amonesta por tener el pelo largo. Entonces, el mismo espíritu que los inspira a crear este tipo de... Por eso usted ve el mismo patrón. Inclusive, mire, para los que desconocen, el cuadro, me parece que es el cuadro del Sagrado Corazón. Este cuadro fue pintado por un pintor muy famoso en la época medieval, llamado Miguel Ángel. ¿Quién ha escuchado de Miguel Ángel? Se sabe que el que posó para esa foto, para esa pintura, ¿no?, fue su amante, porque Miguel Ángel era homosexual. O sea que, irónicamente, los cristianos que se postran a las imágenes de Miguel Ángel se están postrando ante un homosexual. ¿Van viendo cómo el adversario ha engañado a toda la casa de Israel? Porque sabemos que los cristianos son parte del pueblo de Israel. Ahora, no todo el pueblo de Israel va a ser salvo, y para eso es que nosotros ministramos este mensaje, para tratar de hacerlos despertar, de que salgan de Roma, que abandonen el cristianismo, que abandonen a este Jesucristo histórico y regresen a la fe original de los apóstoles, regresen a Yeshua HaMashiach, el hombre judío bíblico, y a sus enseñanzas, las cuales han sido falsificadas por este movimiento de seguidores del Jesucristo histórico, ¿verdad? El Jesucristo histórico inspirado por espíritus satánicos, ¿no? Inspirado por el propio Satanás. Nosotros, los judíos nazarenos, adoramos al Padre y al Hijo. Los cristianos adoran a la Madre y al Hijo, porque también de este movimiento se desarrolla supuestamente la Madre de Dios. De aquí nace también, de este mismo espíritu que desarrolló el cristianismo, desarrolla también la adoración, y que supuestamente a la Madre de Dios, otra blasfemia, cuando Dios no tiene madre. Y ahí crea la adoración mariana, que de hecho el curso que lleva esta adoración mariana pronto va a destronar la adoración al propio Jesucristo histórico, porque ya la tal María, ¿verdad?, la tal María histórica ya está en un punto por los católicos romanos, que la tienen en un trono más grande que el mismo del Jesucristo histórico. Así que ya, y por eso le llaman la reina del cielo. Y la reina del cielo es mencionada despectivamente por uno de los profetas, creo que es Jeremías. O sea que ya en la antigüedad, y eso lo sabemos, había una adoración a la supuesta reina del cielo. Por lo tanto, también vemos el curso que ha cogido, ¿verdad?, el cristianismo romano, un curso apóstata que desde el principio ya los apóstoles habían anunciado, y cada vez se apartan más y más y más de la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir si hasta este punto no van viendo cómo el Jesucristo histórico es una contraposición? Es totalmente el adversario del Yeshua HaMashiach. El mensaje que predican, ¿verdad?, los seguidores de este Jesucristo histórico es totalmente falso, totalmente opuesto al mensaje, ¿verdad?, de los seguidores de Yeshua, los verdaderos seguidores de Yeshua, los verdaderos apóstoles. Amados hermanos, ya yo entiendo de que les he revelado un poco, ¿verdad? Hay mucho más que de momento, pues como estoy conduciendo y estoy llegando, no sé, a un área que la gente maneja un poco desquiciada, por lo cual necesito concentrarme un poquito más, ¿verdad? Y esto me está impidiendo inspirarme en el mensaje. Por lo tanto, me voy a proponer hacer una segunda parte de este video para explicar más sobre el Jesucristo histórico, ¿verdad?, la diferencia entre Jesucristo histórico y el Yeshua HaMashiach bíblico.
Me propongo hacer una segunda parte, estén pendientes. Voy a dejar este video hasta aquí, o este audio, ¿no? Hasta este punto, porque ya estoy llegando a mi trabajo y como les dije, estoy llegando a un embotellamiento y es un poquito peligroso. Así que todos los días les ruego al Padre por ustedes, ¿no? Si hay alguno de mi familia que esté escuchando este mensaje, amado familiar, no sé, ¿verdad? No sé quién eres, ¿verdad? Que me está escuchando en este momento, pero mi corazón grabó este mensaje para que pudiera ser escuchado por ti. Otros videos los he dejado herméticos para personas extrañas, ¿no? Sabiendo de que Yeshua dijo de que nadie sería profeta en su propia tierra. Pero este video en particular, este audio, el mismo espíritu, no sé, mi corazón me dijo, compártelo y déjalo accesible a tu familia. Por lo tanto, así lo voy a hacer. Si me estás escuchando, ruego por ti. Mi mayor intención es revelarte la verdad, para que sepas por qué muchas personas se están alejando, por qué el catolicismo romano ya no, por qué se están viendo tantas verdades, ¿verdad? Por qué se están sabiendo tantas verdades de la Iglesia Católica, por qué hay un vacío en el pueblo, por qué hay muchas personas que han decidido optar hasta por el ateísmo. Muchas personas que conozco pues alegan no creer en Dios. Mi hermano es uno que le pido a Dios todos los días porque le quite ese velo, ¿no? de los ojos, y entienda de que sí Dios existe, y que la misma prueba de que Dios existe es el pueblo de Israel y su testimonio hacia el mundo. Las cosas que han pasado todavía en nuestra época, la guerra de los 6 días en el 67, la guerra de lo que se conoce la guerra de los tanques en el 72, vemos como el mismo Dios de las Sagradas Escrituras hebreas sigue obrando de manera milagrosa por el pueblo de Israel. Vemos cómo Dios cumplió la promesa después de 2000 años de traer otra vez, sobre toda probabilidad política, vuelve y trae al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Vemos yo mismo, ¿verdad? Me siento parte de los cumplimientos de las profecías donde Dios dijo de que al final de los tiempos la semilla de Abraham estaría distribuida en todas las naciones, impura, probablemente hasta creyendo en abominaciones. Y él dice, la profecía dicen de que él al final de los tiempos nos va a traer a la fe original, de que nos va a limpiar de las impurezas, de las contaminaciones con los ídolos. Yo me siento parte de esas profecías. Estoy en las naciones dispersos. Ahora conozco mi identidad israelita, reconozco que soy hijo de Abraham, soy descendiente de Abraham, y siento que el Señor me ha limpiado, ¿verdad?, de todas las impurezas. Este conocimiento que poco a poco el Señor me va dando para enseñarlo a los demás, lo reconozco que es algo parte de, ¿verdad?, es profético, ¿no? No todas las personas tienen este conocimiento, no todas las personas tienen el corazón para recibir este conocimiento. Así que, amado familiar, ¿verdad?, no sé, ¿verdad?, quién sea de mi familia que me esté escuchando, pido por ti, pido que tu corazón, ¿verdad?, de piedra se vuelva de carne, y que recibas este mensaje, que lo digieras, que lo analices, lo desempaques, no lo dejes ahí empacado, que hablas tu Biblia, porque pues como ex católico conozco de que el católico no usa la Biblia. El católico la guarda ahí en una esquina y no la lee. Ellos esperan ahí la misa y ahí leen un poquito, 3 lecturitas ahí, casi todas del Nuevo Testamento, y ya, ahí quedó todo. Y todos los años, en forma ciclónica, en un ciclo, van repitiendo las mismas escrituras y pasan toda la vida entera leyendo lo mismo, cosa que planificada por Hasatán desde tiempos antiguos, ¿verdad? Entonces, amado hermano, amado familiar, si este mensaje ha podido edificar algo en ti, si ha podido revelarte algo en ti, déjamelo saber para seguirte ministrando. Si soy tu familia, pues puedo darte enseñanzas más exclusivas. Y si no, pues manténgase pendiente en este canal de YouTube, donde yo estaré subiendo más y más enseñanzas conforme según las voy recibiendo, así mismo las voy enseñando, ¿no? Yo he pedido al Eterno de que
de que Él apruebe las fuentes mías de información y que no me deje caer en manos de un falso maestro. Y hasta ahora sí creo que lo ha hecho. Me siento muy complacido con las fuentes que, ¿verdad?, en las cuales yo aprendo. Yo le pedí al Eterno que fueran escogidas por Él y así siento que ha sido. Así que, amado hermano, bendiciones para ti, para tu familia. Si usted es familiar mío, bendiciones para usted también, y que la verdad nos haga libre. Saludos y shalom. Shalom significa paz en hebreo. Shalom.